Así es que cuando nos reunimos para mirar esta experiencia, el equipo empezó a pensar qué persona podía acompañarnos en un tema tan puntual y tan importante. Y coincidimos todas, que Waldemar Purcell, el doctor Waldemar Purcell, hermano en la fe, era la persona idónea. Waldemar es una persona, para mí, fuera de serie. Yo pudiera decir 800 adjetivos que lo adornan. Dios me dio la gran oportunidad y el gran privilegio de pastorear la iglesia donde nuestro hermano ha perseverado por los últimos 30 años, creo yo, ¿verdad? 30 y pico. Pues Dios me dio la gran oportunidad de ser su pastora por casi una década. Y puedo decir que en Waldemar siempre tuve un brazo pastoral. Y fui pastoreada por él en momentos puntuales. Porque en esta jornada pastoral a veces necesitamos ser pastoreadas y pastoreados por personas que Dios pone en nuestro camino. Así es que Waldemar tiene una vasta experiencia en la clínica, en la psicología clínica, y por su, ¿verdad?, por decir una frase, por sus manos, por su corazón, han pasado miles de personas que Dios ha permitido que así sea para que reciban sanidad integral. Así es que esa vasta experiencia pues no surge de la nada, es una preparación que nuestro hermano ha tenido a través de los años. Y para no entrar en todos, ¿verdad?, los detalles, sí tenemos que decir que con respecto a este último tiempo y a lo que nos ocupa en esta mañana, Waldemar tiene sin fin de certificaciones. Pudiéramos compartir una certificación de Florida State University en traumatología de campo, en traumatología clínica, y una certificación del Interventional Critical Incident Stress Foundation, también, que da a coincidir de manera directa con tantas cosas que como país, como pueblo, hemos estado viviendo en el último tiempo. Así es que son esas y muchas otras cualificaciones vastas, amplias, pero usted sabe qué, y yo estoy segura que él así lo confirma, que la cualificación más, voy a usar una frase de calle, más brutal, más extraordinaria, que lo cualifica él y que él se siente con gozo, es que es un siervo del Señor. Eso quiere decir que él está al servicio del Señor y que lo que el Señor mande, él hace, porque obedecemos a lo que el Señor nos pone en el camino como tarea suprema. Así es que para mí es un gozo grande. Yo le doy las gracias a Cynthia Smith, que está por allá detrás. Cynthia. Es que quiero que lo escuchen. Cynthia fue el eslabón para que Waldemar estuviera aquí. Ella dijo, yo lo llamo, yo me comunico con él, yo le llevo nuestras inquietudes, y con mucha diligencia nuestra hermana Cynthia pues hizo la tarea, y pues este es el resultado en esta mañana. Abra su corazón, abra su mente, abra su espíritu, para que lo que el Señor ya ha determinado que en esta mañana recibamos como experiencia, la podamos aprovechar al máximo. Waldemar, te amamos, te damos la bienvenida, y en señal de gozo y regocijo, un aplauso, por favor. Señor, a todos, muy contento de estar aquí hoy. Hablaba con la pastora hace un tiempito que no venía, pero siempre cuando cruzo por ahí, el gozo es instantáneo, es automático. Vamos a estar hablando hoy sobre interviniendo con personas en crisis. Y yo les voy a hablar sobre una forma de hacerlo. No es la única, pero es una que yo encuentro bastante sencilla, racional, práctica, y que la podemos hacer.
no está dirigida a personas que son psiquiatras, psicólogos. Digo, sí, también los psicólogos podrían, pero está dirigida a personas que están interesadas en servir. Y creo que ese es el tema de lo que yo veo representado en este grupo. Gente que está interesada en servir, en ayudar. Pues vamos a ver cómo es que podemos prestar ayuda a gente que está pasando por una crisis. Vamos a hacerlo lo más práctico posible. Yo voy a tratar de ser lo más práctico posible, pero me van a perdonar que a veces, pues, yo era profesor y entonces esos son, ¿verdad? Esas cosas que se le quedan a uno siempre. No le gusta explicar las cosas y meterse en profundidad, así que si ustedes ven que de momento me voy y me trepo, porque ustedes me dicen, mira, baja para acá. Pero vamos a aprender. A mí me gustaría, antes de empezar, un poco conocer el grupo en términos de la motivación de ustedes para este tema. No es que hablen todos, pero alguno que se sienta movido, que quiera compartirlo. ¿Por qué les interesa este tema? ¿Qué es lo que los trae o las trae aquí? ¿Qué es lo que se movió para ustedes interesarse en este tema? ¿Por qué? Sí. Yo soy de las añadidas, como decía, ¿no? Pero me interesó el tema porque en las familias de uno siempre hay crisis, alguna que otra vez, y uno tiene que saber cómo ayudar. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? A raíz de la experiencia que vivimos y de la creación del grupo Apoyo Emaús, nos percatamos del impacto que había causado esta situación en todo el pueblo de Puerto Rico, obviamente, pero entonces pudimos percibir el impacto en nuestra población de hermanos y hermanas y cómo algunos nos había traumatizado el estar solos, el no tener con quién ventilar todo lo que les había ocurrido. Pues obviamente a mí el tema de la conducta humana siempre ha sido algo que me interesa muchísimo. Así que lo vi como una oportunidad adicional de continuar aprendiendo y adquiriendo conocimientos que nos dieran las herramientas para poder ser útiles en un momento de necesidad. Gracias. Incertidumbre de hacia dónde vamos como país, o sea, en el sentido de que hoy estamos aquí, mañana quizás vamos a estar más apretados económicamente. Esa parte económica también trae unos eslabones que vienen creando complicaciones, y yo entiendo de que este es un momento crucial en Puerto Rico, porque hay muchas familias que se van a afectar. Gracias. ¿Qué más? Yo, a nivel personal, una vez nos reunimos varias veces en el encuentro de Emaús. Yo asistí porque yo estaba en una crisis emocional debido a todo lo que sucedió a mi alrededor familiarmente, donde yo tuve que tomar el control de todo para poderlos ayudar a ellos. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? En el caso mío, siempre he visto la crisis como la oportunidad, la veo como una oportunidad en que podemos trascender, podemos levantarnos de ella y tener un país mucho
mucho más saludable. Y aquellos que nacimos en la década del 50 hemos visto la transformación de nuestro país en ciertas áreas, pero en otras siempre ha habido, no ha sido completa esa transformación. Y creo que la crisis nos da esa oportunidad de poder trascender la misma y tener un país mucho más sólido, más fuerte como país. También la diáspora, que en este caso nos toca directamente, pues nos preocupa, pues ya tenemos más personas fuera de nuestro país que en el nuestro. Y eso trae como consecuencia una nueva dimensión en la familia, en su interrelación, por la distancia y por los múltiples compromisos. Y no todas las personas tienen los recursos para poder tomar un avión y llegar a la casa de las personas que están. Vamos a coger a la hermana y a usted, y entonces ahí terminamos esta sección. Yo miro esto como que es algo bien personal, porque nunca hemos estado exentos de las crisis. Desde que nacimos en este mundo estamos expuestos a las crisis. En muchas ocasiones no tenemos la capacidad para lidiar con ellas, nos trauman, cargamos con ellas, y para poder intervenir en crisis con otra persona hay que ser sano, porque todavía llegan las crisis a nuestra vida. Además del conocimiento, también la sanidad, saber cómo vamos a bregar con nosotros mismos para alumbrar a aquellos que verdaderamente están en tinieblas, con el conocimiento que recibimos y con la disposición de trabajar para el Señor. Gracias. Nosotros como cristianos tenemos un compromiso de servicio con toda la gente que nos rodea. No solo en la iglesia, sino con los vecinos, con la familia, en el trabajo. Y muchas veces vienen a nosotros porque confían en la oración. Y nosotros a veces con una sola oración empezamos a intervenir en la crisis. Por eso tenemos que prepararnos para no solo a través de la oración, sino con una intención, ayudar a aquellos que están en necesidad. Gracias, hermana. Pues hoy vamos a estar hablando sobre temas que posiblemente le toquen elementos de las cosas que ustedes mencionaron. Tenemos que trabajar con nosotros mismos, tenemos que saber cómo manejar gente que amamos y que a veces es más difícil ayudar a la gente, porque no está tan más envuelto, ¿verdad? Y entonces eso pues ayuda y por otro lado pues nos hace más vulnerables. A mí me gustaría entonces comenzar, y por lo que escuché, yo creo que esta parte va a ser bien importante porque hay unos conceptos que a mí me gustaría que estuviéramos de acuerdo en cómo se definen, para que podamos hablar el mismo lenguaje. Son 2 o 3 nada más, pero vamos a ponernos de acuerdo que cuando hablemos de desastre, vamos a hablar de unos eventos que provocan trastornos serios en los patrones usuales de vida, causando pérdidas. La pérdida nos vulnera, ya sean pérdidas humanas, ya sean pérdidas materiales, ya sea lo que sea. A veces la pérdida no es tangible, es pérdida de seguridad, es pérdida de presencia de otras personas. O sea que la pérdida es no solamente material, sino muy subjetivamente, pérdida en todos los sentidos. Y esas pérdidas provocan una vulnerabilidad, una situación que excede la capacidad nuestra para adaptarnos. Así que los economistas dirían que la demanda excede la oferta. Y entonces ahí hay problemas, ¿verdad? La gente quiere, hay 100 personas que quieren 2 artículos, ¿verdad? La demanda excede la oferta y eso genera frustración en la mayor parte de aquellos que no pudieron acceder a esos, a los 2 ítems que sean, ¿verdad? No parece que yo soy muy bien.
esta es bien importante que estemos de acuerdo, porque inclusive escuchándolos hablar me doy cuenta de que hay es importante que clarifiquemos. Un incidente crítico es un evento. Una crisis es una respuesta al evento. Entonces, eso es bien importante, porque muchas veces usamos la palabra crisis para referirnos al evento y no a la respuesta de la persona. Ah, mira, tuve una crisis, que choqué el carro, ¿no? No, eso es un incidente. La crisis es tu respuesta. Si acaso tuviste una respuesta de crisis, no necesariamente. Entonces, un incidente crítico es un evento que tiene la capacidad para generar estados poco usuales de estrés en las personas que lo experimentan. Déjenme, la persona que el científico que, de hecho fue un endocrinólogo, creo que era sueco, no me acuerdo, que se llamaba Hans Selye, y él fue el que propuso el concepto de estrés. Lo tomó prestado de la ciencia física para aplicarlo a la respuesta generalizada que nosotros damos a una situación particular, y le llamó estresor a la situación que lo antecede. Entonces, el estresor es un estímulo y el estrés es una respuesta. Y ahí tenemos el modelo básico de donde sale el asunto del incidente crítico. Es un estresor, la crisis es una respuesta. Y esa distinción es muy importante, porque si usted va a ayudar a una persona que pasó por un incidente X, vamos a decir que fue víctima de un robo, un ejemplo, pues ese incidente es eso mismo, un incidente crítico, pero la persona, yo no sé si está en crisis todavía. El hecho de que pasó por ese incidente no quiere decir que la persona esté en crisis, porque la crisis es una respuesta. Y parte de lo que yo tengo que hacer cuando me acerco a ayudar a una persona es precisamente evaluar si la persona está en crisis o si no, porque no necesariamente el que ocurre el incidente crítico implica automáticamente que la persona va a caer en crisis. Entonces esa distinción es bien importante. Entonces, ¿qué es una crisis? Una crisis es una respuesta aguda a un incidente crítico, donde la homeostasis psicológica está interrumpida. La homeostasis quiere decir el balance. El balance psicológico de la persona se interrumpe. Cuando vino el huracán, nos interrumpió el balance psicológico. Nos lo interrumpió. Eso no quiere decir que nosotros llegamos a un punto, algunos sí, otros no, pero sí, atentó contra eso. Es una respuesta aguda a un incidente crítico donde los mecanismos usuales para enfrentarse nos fallan. Lo que usualmente nosotros hacíamos no funcionaba. Y nosotros decimos, ¿y ahora qué hago? Es una respuesta aguda a un incidente crítico donde hay evidencia de angustia y de deterioro funcional. Ese es posiblemente el más importante. Cuando los traumatólogos hablan sobre angustia, en realidad se están refiriendo a una hiperexcitabilidad neurológica. El sistema límbico del cerebro, que es donde están las emociones, en una situación de crisis, y muy particularmente en una crisis traumática, donde la persona está traumada,
hay una excitabilidad inmensa en el cerebro de la persona. Hay 8 químicos particulares que se están produciendo en demasía: cortisol, norepinefrina, epinefrina, aspartate, etc. O sea que hay una condición fisiológica, física, operando, no solamente psicológica. De manera que un evento como este puede provocar un disturbio en el funcionamiento neurológico nuestro. Que ese estado es momentáneo, que es de más corta duración, sí. Pero no debemos dudar que si la persona está angustiada, con toda probabilidad, y si esa angustia se refiere al incidente, a la respuesta que dio al incidente crítico, entonces podemos partir de la premisa de que a nivel físico inclusive hay una situación. Es interesante porque es que son cosas que para mí son interesantes. Yo no sé si lo usaron para ustedes, pero el cortisol, que es una de las producciones que hacen las adrenales cuando estamos a millón. El cortisol es como si fuera un analgésico, para que no nos duelan mucho las cosas. O sea que Dios es perfecto, ¿no? Nos da, las adrenales empiezan a producir la adrenalina para darnos energía para bregar, norepinefrina para estimular ciertos elementos del sistema límbico, por ejemplo la amígdala cerebral, ahorita vamos a ver eso. Pero mira lo que pasa, el cortisol nos ayuda, pero cuando está muy alto provoca problemas de memoria. Entonces cuando una persona está muy excitada, usted puede esperar que esa persona se le olviden cosas. Y es algo normal que esté ocurriendo. Entonces es importante porque la persona, encima de que esté en crisis, empieza a preocuparse. Oye, pero se me están olvidando las cosas. ¿Pero qué es lo que me está pasando? Entonces usted tiene que estar preparada o preparado para decirle a esa persona: lo que te está pasando es normal. Cuando uno está en una situación de crisis, se le pueden olvidar las cosas. Entonces eso es un dato que le damos a la persona. Y en el proceso yo les tengo una lista de las cosas que ustedes le pueden decir a la persona. Vamos a ser bien prácticos. Pero adelantando, ¿verdad? Que ¿por qué hay evidencia de angustia? Entonces hay deterioro funcional. Quiere decir que la persona no puede hacer su trabajo como usualmente lo hacía. Entonces ahí, cuando vemos deterioro funcional, ese es uno de los aspectos más importantes en la evaluación que hacemos de la persona que estamos ayudando. Esto es sentido común. Nada de esto, los psicólogos no descubrieron la rueda con esto. O sea, si yo estoy ayudando a alguien y yo veo que esa persona todos los días hace algo y ahora ya no lo está haciendo, me llama la atención, ¿no? Así que esto es lo que estamos diciendo. Ahora, hay algo interesante para mí que les quiero decir sobre este asunto del deterioro funcional. El deterioro funcional incluye las crisis de fe. Cuando usted ve una persona en crisis, algunos tienen, la fe se le tambalea, se tambalea. Y lo que sucede, uno lo ve como uno no lo ve como parte de la crisis. Y yo quiero decirle que se han hecho estudios donde han encontrado que la persona que usualmente participa de un sistema de creencias, de momento ese sistema de creencias se debilita. Eso es parte de la crisis. Y no lo debemos ver como algo aparte, es parte de.
Y usted va a ver que la persona deja de venir a la iglesia. Usted va a ver que la persona empieza a tener dudas sobre su creencia, coraje con Dios. Y esos son unos indicadores de que hay una crisis de fe posiblemente. No pensemos que esa persona se ha ido para el mundo. Esa persona, eso es parte de la crisis. No lo veamos como algo distinto. Es parte de. Entonces, al decirlo así, pues, estoy abriendo la posibilidad de que entonces ampliemos nuestra forma de ver. Porque esto es bastante común. Yo lo he visto muchas veces. Gente que ama al Señor, pero de momento se aparta cuando está en una crisis. Se aísla. Incluso plantea serias dudas sobre Dios, sobre sus creencias, etc. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos juntos? Sí. Perdón. El que refleje la ausencia de personas de pensamiento es momentáneo, tan pronto sale de la crisis, vuelve a su normalidad mental. Eso es correcto. Eso es así, exactamente como lo digo. Y eso de hecho es lo que confirma que es provocado por la crisis. Gracias. La pérdida y muchos otros síntomas que vamos a ver más adelante son temporeros y hacen referencia a la presencia del estado crítico de la persona, de la crisis. Y tan pronto la crisis se va o termina, usted ve que se restituyen los mecanismos usuales de la persona. Vamos a ver las fases. Ahí están las fases en la crisis. Fíjense que comencé por el estado pre-crisis. ¿Dónde está la persona antes de la crisis? Y eso es preguntarse cuál es el estado de esta persona antes de la crisis. Muchas veces nosotros no conocemos sobre la persona lo suficiente como para poder tener esa información. Yo llego a ayudar a esta persona y yo no la he visto antes o la he visto muy pocas veces. Yo no sé cómo ella era antes de la crisis, pero ¿sabe qué? Eso es algo que usted le puede preguntar a la persona directamente. Mira, y antes de que te sucediera esto, tú tenías ese problema. Directo, y que la persona nos diga. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a comparar a la persona con la totalidad de la gente y es mejor compararla con ella misma. ¿Dónde tú estabas antes? ¿Dónde estás ahora? Y la comparación que yo estoy haciendo es un poco más eficiente o sensible que lo que sería si yo la comparo con la gente en general. Así que ese es incluyo la precrisis en la fase de la crisis porque en cierta medida hago uso de esa información. Está la segunda fase, que es el impacto del incidente crítico. La respuesta de la persona. En esa respuesta, a veces vemos en la primera parte de esa respuesta mucha confusión, mucha inestabilidad, desorganización. Y poco a poco la persona se va, la mayor parte de la persona, y el porciento es bien alto, la mayor parte de la gente no se afecta a largo plazo por el incidente crítico. Pero hay un porciento que sí. Entonces vamos a verlo gráficamente en la próxima, en esa que trae. Ahí lo vemos, traté de hacerlo visualmente para que, ¿verdad?, tengan otra manera de visualizarlo.
viene el... Yo la verdad que el IQ tecnológico, a ver si la pego ahora. Ahí está la precrisis, la estoy señalando con el puntito verde. Impacta el incidente crítico, entonces empieza una respuesta un tanto desarticulada, up and down, que no tiene un patrón necesariamente específico. Como la persona pierde le quitaron, ¿verdad? No está funcionando lo que usualmente le funcionaba, la persona empieza a hacer intento y error, ¿no? Empieza a comportarse aleatoriamente al azar. Y entonces, pues el resultado entonces es, o se adapta, resuelve la crisis, y ese es el porciento más grande de las personas, o la persona se queda estancada, se queda pegada y desarrolla síntomas. Posiblemente el aspecto más retante de nosotros, para nosotros como interventores en crisis, es distinguir entre las personas que necesitan verdaderamente ayuda, entre las que necesitan muy poca, y entre el otro grupo que no va a necesitar nunca. Nosotros a veces cuando vamos a ayudar, la persona nos dice, no, yo estoy bien, yo no, pues Nunca vamos a aceptarlo, ¿verdad? Hay veces que hay gente que está en negación y nos dice eso, pero en realidad la necesitan. Así que por eso digo que no es un asunto fácil, pero ese discernimiento es importante que lo hagamos. No todas las personas que fueron expuestas a un incidente crítico van a necesitar ayuda. No todas. Yo no me acuerdo el porciento ahora, pero un porciento bajito, que es bajito el porciento, dependiendo de la intensidad del incidente crítico. En el caso de nosotros con el huracán, hubo mucha gente que se afectó. Todavía hay gente que está afectada. Sí, muchas gracias, porque es una intervención en crisis. Las características del incidente crítico que pudieran empeorar la respuesta a la crisis, debe decir, y o el trauma. La característica del incidente crítico que podrían empeorar la respuesta de crisis y o el trauma. Pues el carácter repentino, lo tenemos claro en nuestra experiencia. Irma versus María. ¿Verdad? Y no es lo mismo un huracán que nos fue avisado que un terremoto que nadie nos avisa. Claro, nosotros sabemos, Puerto Rico es una isla rodeada por 4 fallas. Puerto Rico Trench en el norte, Caja de Muertos en el sur, La Mona por el oeste, Sombrero por el este. Las 4 fallas están activas. Hay 2 fallas, 2 fracturas que tiene la isla encima de debajo del Valle de Lajas, más o menos. Y las estadísticas dicen que cada 100 años en Puerto Rico hay un incidente sísmico serio. El último fue en 1918. Estamos en el 2018. 100 años. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no se nos avisa el terremoto como se nos avisa un huracán.
Sin embargo, hay unos indicadores que nosotros podemos usar, ¿no? Guardarlos, tomarlos en consideración. Y debe haber preparación. Todas las personas que viven en Puerto Rico deberían hacer preparación para la posibilidad de un evento sísmico. Eso no es nada pesimista, eso es realista. Nos lo están diciendo los geólogos. Mire cómo han puesto un chorro de letreros sobre tsunamis en diferentes sitios. Esta es la salida por caso que haya tsunami. Nos lo están diciendo, pues vamos a prepararnos. Con tranquilidad, con sosiego, confiando en el Señor. Tampoco vamos a formar un reperpero, ¿no? Pero vamos a ser sabios, vamos a ser prudentes. Pero el carácter repentino, cuando el incidente crítico tiene un carácter repentino, causa crisis más aguda que el caso donde ya estábamos preparados. Ese es el punto. El nivel alto de intensidad, bueno, como dije ahorita, ¿no? Irma fue, pero María. La diferencia en grado de intensidad. El grado de alcance del daño. No es lo mismo que la luz se nos vaya por 2 semanas que se nos vaya por 3 meses. 8. Y hay gente que no la tiene todavía. Y va para años. La duración del incidente crítico. A mayor duración de un incidente crítico, más posibilidad de daño psicológico hay en la persona. El nivel de pérdida sufrida. No es lo mismo perder a una esposa o un esposo que el carro. Se explica, ¿no? La edad de las víctimas. Cuando hay un niño envuelto, una niña, es como que ¿verdad? Nos afecta más. El daño a personas amadas no solamente puede ser crítico, puede ser traumático. Y entramos ahí a un nivel de crisis todavía superior. Que no voy a entrar en eso aquí porque eso ya es un poco distinto, pero es lógico, ¿no? Que nos afecte más. El grado de disponibilidad de los recursos, cuando sabemos que no hay recursos. Cuando estábamos en el huracán, los bancos cerraron, la gente no tenía cash, no había dónde comprar. Las tiendas que abrieron, pues no teníamos el dinero en cash. Pues entonces, no tenía disponibilidad, ¿verdad? Y así, ¿no? El agua, ¿dónde vamos a conseguir agua? Eso también pues crea. Y finalmente la educación, el adiestramiento. Miren algo. Cuando hay un incidente crítico, y es un incidente de mucha fuerza, y lo vamos a estudiar ahorita con más detalle, vamos a ser bien específicos, qué es lo que se afecta. Pero esos incidentes pueden causar un problema temporero en nuestro funcionamiento cognitivo. De manera que se le pueden olvidar a uno las cosas, el procesamiento de información se afecta, no proceso las cosas igual. No quiere decir que perdí la inteligencia, es que no la tengo disponible en ese momento. Pero mire qué interesante. Toda aquella conducta que usted haya ensayado una y otra vez y otra vez y otra vez se convierte en automática y no está bajo el control cortical, es decir, que el incidente crítico no lo afecta. Por eso es que se hacen simulacros, para que los nenes y la gente en las escuelas y eso, cuando venga eso, pues entren en automático y sepan lo que tienen que hacer, porque cerebralmente no van a tener disponible usualmente el conocimiento aquel de que por qué tengo que hacer esto. No, aquí lo que es, nos vamos a ir en automático y la persona funciona. Por eso se hacen los simulacros y funcionan. Por eso es que nosotros nos educamos también,
porque nosotros saber por qué hacemos las cosas fortalece nuestra voluntad de hacerlo. Bueno, se entiende hasta aquí, ¿no? Preguntas, comentarios. Vamos a tener un receso a las 10, en 25 minutos. ¿Ok? Así. Yo tengo una preguntita. Sí. Yo siempre me preocupa, a mí no me preocupan los huracanes porque es avisado y ya me lo pasamos y no pasó crisis. Pero a mí me preocupan los terremotos. Porque también que a uno le dicen pues llevar una mochila accesible, pero yo pasé terremotos en California y yo lo que salía era corriendo a buscar a mi hijo si estaba en la casa y nos abrazábamos los dos. Yo digo que por eso la gente aparece muerta juntos, porque se buscan. Yo no sé, yo no me voy a acordar ni de la mochila. No practicado. Una pregunta. Ahorita mencionó que hay personas pues, que en su crisis dejan a un lado su fe, muchas veces, como parte de... O sea, como una consecuencia de su crisis, ¿verdad? También puede ser lo contrario. Sí, definitivo. Tapar su crisis con lo que... Sí. Inclusive, La fe con la fe. Pero en ese caso, no estamos hablando de una crisis de fe, estamos hablando de un síntoma obsesivo. La persona puede ponerse obsesiva. No tiene que ver realmente con la fe, tiene que ver, es un proceso, es otra cosa. Exacto, se obsesiona con todo lo que tiene que ver con lo que dice la Biblia. Exacto, puede utilizar la Biblia como una herramienta para expresar su obsesividad. No quiere decir que todo el mundo pasa eso, ¿no? Pero sí, podría pasar. Doctor, por su experiencia, porque hay personas que cuando uno interviene en la crisis son hostiles hacia aquel que interviene y otros los reciben de buena gana. Vamos a hablar de eso ahorita, pero ponga la pregunta, déjela por ahí, que la cogemos ahorita, porque de hecho voy a hablar de eso. Las metas de la intervención en crisis, porque ya sabemos lo que es una crisis, estamos de acuerdo que es una respuesta. Ahora, ¿cómo yo intervengo? ¿Cuáles son las metas mías como interventor o interventora en crisis? En primer lugar, está lo que se llama la estabilización. Eso básicamente se refiere a proteger a la persona del incidente crítico. Evitar que la persona esté en un contacto directo con el incidente crítico o sus recordatorios. Si yo estoy en un sitio donde estaba en un parque, mataron a una persona, estaba allí mucha gente en crisis, gente que me tocó a mí, pues ¿qué yo hice? Yo le dije, podemos caminar un rato tú y yo por allá. Y me lo llevé, ya a caminar. Lo separé. En esa meta también, ahí es que comenzamos la evaluación nuestra de la persona. Ahorita vamos a hablar de qué es exactamente lo que observamos, qué es lo que tenemos que estar pendientes. Solamente aquí estoy hablando de que esta es una de las metas. La segunda meta es la mitigación de los síntomas. Uno piensa qué cosas pueden ir mal para una persona en crisis. Y esta que está aquí es una de ellas que ha sido muy estudiada. Se llama
Esos son Padre Domingo, ¿sabes? Se van a equivocar. Síndrome de inhibición cortical. Yo le voy a explicar lo que es eso ahora, pero quería que ustedes supieran el nombre, porque con estas palabras usted puede seguir buscando información en internet y en otros sitios, por eso es que se las estoy dando. Inhibición cortical se refiere todos los procesos de inteligencia superior nuestro están mayormente en la corteza, lóbulo prefrontal, corteza. Cuando eso se inhibe, cuando eso deja de funcionar, pues perdemos unas habilidades cognitivas de razonamiento, de procesamiento de información, de anticipación de consecuencias, hacer decisiones, un montón de cosas que nosotros hacemos usualmente y las damos por sentado. Les voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo que lo uso porque es dramático. Ustedes se recuerdan las Torres Gemelas. Ustedes veían las imágenes por televisión. Ustedes vieron cómo se tiraban por las ventanas. ¿Qué usted pensó sobre eso? La desesperación que tenían era brutal. Ok. Uno piensa, pero se están suicidando. ¿Cómo va a ser? Mire otra explicación posible. Quizás no se estaban suicidando. Estaban padeciendo del síndrome de inhibición cortical y ellos, si yo estoy en una casa, en un fuego, y veo que este se está quemando y veo otro y digo, espérate, yo hay una ventana, pero perdió la capacidad para anticipar consecuencias y se tiró por la ventana, no se olvidó que estaba en el piso 102. Entonces no se estaba suicidando, digo, murió, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo dramático de cómo esto puede operar, ¿ves? Y afecta también a los ayudadores. Puede afectar a los ayudadores, a nosotros. ¿Sabe que la gente que trabaja en emergencias médicas son muchachos que van en la ambulancia y se meten y ayudan a la gente que está en crisis médicas y demás? CPR es una técnica buena. Nosotros allá yo creo que fue con usted, pastora, que tuvimos un taller sobre eso, no me acuerdo, pero nos adiestramos en el CPR y todo. Y el CPR es bien bueno. Pero en situaciones donde hay un ataque al corazón masivo, el porciento de eficiencia es bajito. Por razones obvias, ¿no? No obstante, este muchacho, cuando aplicó el CPR, la persona se le murió. ¿Qué conclusión llegó él? Yo no lo hice bien, por culpa mía se murió. Eso es una atribución equivocada. Eso es parte del síndrome de inhibición cortical. Le ocurrió a un ayudador, no le ocurrió a la persona en crisis. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como ayudadores podemos también caer en crisis ayudando a la gente. Se llama fatiga por compasión. Y lo pueden buscar y leer sobre esto. Esto está estudiado, pero al detalle. Profesor, perdone, entonces no puedo ver el síndrome de inhibición cortical como un sistema de defensa como el fight and flight por sobrevivencia. O lo puedes ver así porque eso mismo es. ¿Ustedes quieren que le dé toda la historia? Fatiga por ya hasta la mitad. Bueno, vamos entonces. ¿Cuál es la fatiga por compasión? Fatiga por compasión, que si lo buscan
Si lo buscan en internet van a encontrar mucha información. Y de hecho, es un tema bien importante para los que somos ayudadores. Tenemos que conocer nuestros límites y saber que nosotros nos podemos afectar. Hay unas células en el cerebro que se llaman mirror cells. Las descubrieron en Italia y con las técnicas de MRI las visualizaron mejor en Estados Unidos. En resumen, los mirror cells del cerebro mío cogen las señales no verbales y verbales de la persona que yo estoy ayudando y me hacen sentir a mí lo que esa persona está sintiendo. Esa es la fisiología de la empatía. Ese es el mecanismo cerebral que explica por qué podemos ser empáticos unos con otros. Pero ahora yo tengo en mi cerebro la misma sensación que esa persona tiene y yo me puedo afectar idénticamente igual que la otra persona. Eso se llama fatiga por compasión. Sí. Yo tuve una experiencia de muchas que he tenido que son relativas a todo esto, tienen que ver con lo que está, con la enseñanza que está trayendo. Estaba sentada chequeándome el pelo, de momento me revientan 3 venas en la pierna derecha. O sea, la cantidad de sangre era una presión inmensa. Cuando yo me iba así, digo, Dios, ¿pero qué me está pasando? De momento pensé, estoy botando sangre que no necesito. Pensé en mi mente. Gracias a Dios mío, porque si se me va el corazón al cerebro, caigo muerta en el charco. Ese fue mi pensamiento en ese momento. Entonces empezó a llamar personas, pero que sé que si me muevo el camino voy a sangrar más porque mucha presión. Entonces, pues no me puede escuchar nadie porque los vecinos estaban trabajando. Al caminar, pues sangraba más. Se hizo un charco en el balcón, se hizo uno en la sala y otro en el Londres. Cuando logro comunicarme con alguien que llega a la persona, supuestamente ayudarme, dice, ay Dios mío, parece que han matado 4 personas. Y digo, no, que me turba. No quiero que venga con eso, yo estoy tranquila. ¿Cómo se entiende eso? Muy bien. Bueno, nos vamos a encontrar con situaciones así y otras hasta más difíciles. Y el modelo que yo les voy a presentar es una manera de intervenir, una manera de explicarlo y de hacerlo. Yo iba a explicarle algo y como que me fui por otro lado, ¿verdad? La partida de Ok, fight or flight. Le voy a decir lo que pasa en el cerebro cuando una persona está traumatizada. Esto les va a ayudar a ustedes a entender por qué hacemos ciertas cosas y no debemos hacer otras. El tálamo es un sitio en el cerebro que recibe, por ahí es que vienen todos los sentidos, los estímulos sensoriales, el tacto, la visión, el oído, todo entra aquí. El tálamo el tálamo lo despacha, lo envía al lóbulo prefrontal, que es nuestra parte de aquí, ¿no? La parte donde está la materia gris, ¿verdad? Ahí donde está la inteligencia. Y lo envía también a la amígdala cerebral. Miren, no se llama, no estoy hablando de esta amígdala. Esta no es la que estoy hablando. Estoy hablando de otra que se llama amígdala cerebral, que es como una pepa así de una almendra que tenemos allá adentro metida en el sistema límbico, y allí se construyen las memorias emocionales. Particularmente allí reside el miedo y la ansiedad, en la amígdala cerebral.
Así que el tálamo envía la información al lóbulo prefrontal y se le envía también a la amígdala. La amígdala construye una emoción. Con esta información de la situación que está pasando, construye una emoción, la que sea, ¿no? Vamos a decir que fue miedo, por decir una. Y la envía al lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal ahora tiene una narrativa de lo que pasó y va a buscar en la amígdala la emoción que va con ella. Para integrarlo todo, busca en el hipocampo. En el hipocampo están todas las memorias declarativas nuestras. Eso quiere decir todos los datos, cómo yo me llamo, cómo se hace el arroz con pollo, dónde es que yo vivo, cómo se llama mi esposa, los hijos, todos los datos, imagínense, billones de datos. Eso está en el hipocampo. Entonces, miren lo que sucede aquí. Cuando una persona pasa por un evento, una crisis, particularmente crisis traumática, la amígdala empieza a funcionar a millón, y se llena de norepinefrina. Esa es una producción de las adrenales. Invade la amígdala, la inunda, y la amígdala empieza a hiperfuncionar. ¿Pero qué es lo que la amígdala está produciendo? Miedo. Y está hiperfuncionando porque está bañada de norepinefrina. Cuando la amígdala hiperfunciona, ¿saben qué pasa con el hipocampo? Shuts down. Deja de funcionar o funciona disfuncionalmente. Así que Perdón, entonces se le olvidan las partes. Se le olvidan las cosas, no tenemos acceso a ciertos datos que antes los teníamos así. La información. No tenemos la información disponible como la teníamos antes. Entonces, cuando eso está pasando en el sistema límbico, el hemisferio izquierdo del cerebro se apaga. Lo ponen en off. ¿Para qué? Para que el hemisferio derecho tome control, porque en el hemisferio derecho está el fight or flight response, que es una respuesta automática que nuestro cerebro da para ayudarnos a manejar momentos difíciles. Y ahí se genera entonces, es una protección, porque imagínense que el hemisferio izquierdo es el que habla, ¿verdad? Tenemos el área de Broca por aquí, que yo les puedo hablar a ustedes porque mi Broca está funcionando. Es decir, que Broca funciona, pero cuando se apaga el hemisferio izquierdo, que no lo tengo disponible, entonces lo único que yo tengo disponible son lo que está en el derecho, que son tacto e imágenes. Así que yo estoy pasando por un incidente crítico y voy a tener un montón de imágenes y de sensaciones, pero posiblemente no tenga narrativas, porque esto estaba apagado. Estoy hablando cuando hay situaciones traumáticas, ¿ok? Esa aclaración es importante. Esto aplica a situaciones traumáticas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando salimos ya del incidente crítico, ¿no? Del evento traumático, yo tengo un montón de memorias visuales y táctiles en mi cuerpo del evento, pero no tengo narrativa, porque no se construyeron palabras, porque esto estaba apagado. Entonces el hemisferio derecho va donde el izquierdo y le dice: mira, dame acá tu parte del disco una vez. Y el izquierdo le dice: no, aquí no hay nada, yo no tengo registrado aquí nada. Eso se llaman los flashbacks. Flashbacks es cuando el hemisferio derecho empieza a buscar información, entonces está constantemente presentando la imagen, como quien dice: mira, dame acá las palabras para acercarle este folder ya.
pero como no las recibe, pues sigue. Esa es la repetición esa de los flashbacks. ¿Saben lo que son flashbacks? Entonces el fight or flight nos protege, pero nos hace pagar un precio. Tienes razón, es automático. Es automático, sí. Imagínate, viene un perro que rabioso a morderme y si yo empiezo a analizar, bueno, ese perro, yo le veo los colmillos y la verdad que no está. Oye, de allá me liquidó el perro. Entonces el cerebro coge y dice, apagamos los mecanismos de análisis, hemisferio izquierdo para afuera, y se brega automático. Me imagino que personas que tienen que bregar con alto impacto, alto estrés, alto trauma, soldados, FBI, profesiones que tienen que ver con preparación constante, ya están adiestrados en su lado derecho, por decirlo así, por la respuesta automática que tiene de su entrenamiento. Es decir, repetición, bájate, agáchate, dispara el arma, rueda, corre. Que una persona común y corriente enfrentando un trauma sin la preparación de años no tiene esos recursos acá instalados. Eso es correcto. Pero igual el sistema límbico va a hacer su circuito y esta persona que son soldiers y militares tienen sus estreses y sus PTSD. Obviamente son situaciones que definitivamente tú y yo no podríamos soportar, pero ellos al igual a lo mejor funcionan, pero tienen su PTSD, tienen sus issues, porque como quiera, el trabajo cerebral hizo su función de activar el circuito, pasó la cuestión, el estresor, entonces se trabajó, aunque de una manera diferente a la tuya y a la mía, pero se trabajó. Y como quiera, la persona puede tener daño psicológico. Hay ciertos adiestramientos y lo que sucede es que lo que te dan son herramientas para tú, es como una receta. Si estás en esta situación, reacciona de esta manera. Si estás en esta situación, reacciona de esta manera. Y el evento aprendido, como bien dijo él hace unos momentos atrás, se te queda en la cabeza y tú reaccionas de esa manera porque fue la receta que te enseñaron. Obviamente hay unos expresores personales para cada persona y cada persona va a reaccionar por diferentes cosas. Pero el no tener herramientas para reaccionar, como decía ella, en un terremoto puede que me dé miedo y mi reacción automática no era con la mochila, era ir a buscar a mis seres queridos. Si esa es la reacción que tú aprendes, obviamente eso es lo que vas a hacer. Tú puedes reacondicionar tu pensamiento y decir, antes de llegar donde mi ser querido, yo me tengo que asegurar que las cosas que necesito estén conmigo. Y eso es tú acondicionando tu cabeza para decir, ok, tengo que reaccionar de una manera. Eso es la importancia de adiestrarse, inclusive intervenir, practicar. Así que es porque estamos creando un sistema que va a funcionar automáticamente en el momento dado. El porciento de personas que desarrollan PTSD es bastante bajito en comparación. En Estados Unidos la estadística dice que el último estudio que yo leí, el 80%, lo digo ya porque aquí no tenemos estadísticas. Y si no, pues la daba, pero en Estados Unidos se calcula que del 80 al 90% de las personas que viven en Estados Unidos en algún momento de su vida van a pasar por un evento traumático. Pero el porciento de personas que desarrolla PTSD es bien bajo. No le digo el número porque no me acuerdo. No me acuerdo si leí que era 6 o 3, pero era bien bajito, era menos de 10. Perdón. PTSD es el trastorno de estrés postraumático. Eso no es para intervención en crisis, ¿ok? El PTSD no lo tratamos nosotros en intervención en crisis. Ahí hay unas técnicas de terapia muy especializadas. Ustedes no se preocupen de eso. Eso no tiene que ver con intervención en crisis. Lo mencioné porque lo mencionó la hermana, pero no. Sí.
una persona que está en un postraumático, en miedo, ¿puede salir de ese miedo de años transcurriendo esa situación? Sí, hay técnicas específicas que se utilizan. No voy a entrar en eso, pero las voy a mencionar porque me preguntan. Por ejemplo, hay Movement Desensitization and Reprocessing. Es una técnica de terapia probada que envuelve el movimiento de ojos. La persona tiene que, mientras está bregando con la memoria, está moviendo los ojos, o sea, porque se ha encontrado que los movimientos oculares, si yo miro para allá, estimulo acá. Si miro para allá, estimulo acá. La estimulación bilateral al cerebro motiva al cerebro a reprocesar la información. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en inglés, EMDR. Se usa la hipnosis es bien eficiente también para bregar con eso. Traumatic Incident Reduction es otra técnica que brega con las narrativas. Hay muchas técnicas, pero eso no nos incumbe a nosotros, eso no es intervención en crisis. Lo digo solamente por la curiosidad suya, pero no. Bueno, son las 10, vamos a redondear este tema y nos vamos al break, ¿ok? Un minutito nada más. Estábamos hablando de la mitigación de síntomas. Hablamos de problemas cognitivos, el síndrome de inhibición cortical. Podemos ahí pensar en una serie de emociones que también pueden ser síntomas, convertirse en síntomas, como por ejemplo sentimientos de culpa de la persona, depresión, ansiedad. Ustedes conocen, ¿no? La tercera meta de la intervención en crisis es el regreso a un funcionamiento adaptable, y esa es la meta principal. Hacia eso es que vamos mayormente, a que la persona pueda restablecerse del deterioro que causó la crisis, y la facilitación del acceso a otro nivel de cuidado continuado. Eso quiere decir referido. Parte de la intervención en crisis es aprender a hacer referidos. Cuando usted refiere, usted está interviniendo en crisis. Usted le está dando un servicio a esa persona, le está diciendo, necesitas este tipo de ayuda. Eso cuando un médico refiere a otro, nos está ayudando, ¿no? Está diciendo cómo resolver el problema. Después, lo refiero al handout número 1. No le puse el número, cometí ese error, pero ustedes lo tienen en orden, en su paquete. Las primeras ayudas psicológicas se llama ese handout. Después lo miran y vamos ahora a coger el break. Regresamos ahora en cuanto. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Mili, ven por aquí para que nos ayudes a ver las instrucciones, porque el lugar es idóneo para lo que estamos haciendo, pero quizás para dos actividades se nos hace pequeño. Por lo tanto, vamos entonces a dar las instrucciones y usted por favor escuche y obedezca, porque eso nos facilita el que no tomemos más de 15 minutos. Necesitamos solo 15 minutos para el receso para que nuestro hermano Waldemar pueda continuar. Dios les bendiga, amados. Esto es una meriendita con cariño, como dijo la pastora, 15 minutos, porque entonces no vamos a dar tiempo para continuar y cubrir el material. Así que vamos a hacerlo por fila. ¿Ok? Vamos a empezar con esta fila, porque como ven no hay mucho espacio. Así que según esta fila termine, nosotros vamos a llamar a las otras filas.